3 hermanas. Entiendo que es padre de 5 hijos. Ha tenido ya 2 divorcios a su haber, que consta, digo yo, en esta hoja que nos han hecho llegar a nosotros. La tercera es la vencida, habría recalcado en algún momento de su vida. Claro, sus hijos, Camila, de 18 años, Daniela, de 14, Marcelo Javier, de 11, Mateo, de 6 y Ana, de 3. Ha hecho de todo un poco en su vida, candidato. Ha hecho de panadero los fines de semana. Dice claro, de trabajador, haciendo también entregas, un poco de todo en el transcurrir de su vida. Hay quienes lo definen a usted como una persona imparable o incansable. Y por supuesto, con una pasión sobre la producción agrícola, proponiendo así la creación de un fondo de arranque productivo que pueda financiarse con créditos de organismos multilaterales a bajos intereses. Su meta, según lo ha expresado el propio candidato, potenciar al Ecuador a nivel internacional para crear más oportunidades de empleo, educación y desarrollo. Lo acompaña en la papeleta María Sara Gijón. Será una carta de la organización para buscar en una segunda magistratura a una abogada acreditada en estudios de posgrado en la Escuela de Leyes de Harvard y en la Flaxo. También en el 2019 se desempeñó como subsecretaria general de Gobernanza y Gobernabilidad en la vicepresidencia. Es cofundadora de la Red Mujer Emprendedora. Ha integrado también el directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Y con ello yo quiero dar el paso a mis compañeros, lo habíamos anticipado, como siempre Francisco Rocha en la conducción de este espacio. La bienvenida también a través de Zoom con mi compañero, el economista Vicente Albornoz, quienes serán los que van a compartir con el candidato en los próximos minutos. Tan solo quiero dejar planteada una inquietud. ¿Por qué Marcelo Herbas se convierte así, o Javier Herbas, como quieran denominarlo, en el candidato de un partido tan tradicional como Izquierda Democrática en esta vinculación que usted hace con este partido y cómo se dio el hecho? Bienvenido, candidato. Muy buenos días, estimada Verónica, estimado Francisco, Vicente. Encantado de estar en este espacio. Y mira, porque no puedo quedarme quieto ante la situación que veo que toma nuestro país de deterioro, de desgaste, como los políticos tradicionales que nos han mentido, nos siguen mintiendo, nos siguen dividiendo, nos están llevando a un precipicio. Yo he hecho patria en el espacio privado de venir del emprendimiento para ser ahora un industrial exportador, agricultor ecuatoriano, entre otros negocios. También ensamblo tractores agrícolas y también soy transportista. Y ese es el país bendecido que es el Ecuador. El país que a mí me ha permitido pasar de ser un artesano panificador a ser un industrial que generó trabajo a más de 300 ecuatorianas y ecuatorianos sin venir de una familia de empresarios. Yo no he heredado ni comprado ninguna de las actividades económicas por las cuales puedo generar trabajo desde cero. Y por supuesto, este país bendecido duele ver cómo está empobrecido por esta mala gestión política. Un partido emblemático. Yo no vengo de una trayectoria política, tampoco he tenido una militancia partidista, y tampoco una familia de políticos, pero en los valores con los cuales yo fui formado en mi niñez y los valores que he ido desarrollando a lo largo de este trayecto productivo que no es una línea recta. Hay tropiezos, hay dificultades, hay hasta fracasos. Y en función de eso comulgo plenamente con esos valores de justicia social con libertad. Libertad para el emprendimiento, libertad para que los ciudadanos podamos definir nuestros destinos, qué estudiamos, en qué trabajamos, en qué nos desarrollamos. Y libertad para que el capital privado sea el principal motor de la economía dentro de un gobierno responsable que sí haga gestión y atienda y no siga postergando los graves problemas sociales que tenemos en nuestro país. Tenemos que evitar un incendio social en el Ecuador. Francisco. Gracias, Verónica. Bienvenido, ingeniero Herbas. Bueno, usted acaba de decirnos que la política no había estado en su vida, pero ¿quién le propuso? ¿Cómo así se interesó? Alguien se tiene que haber enterado que le gustaría participar en política. ¿Fue doña Vilma Andrade? ¿Quién le buscó y usted dijo sí? Yo estoy dispuesto, porque sonaban otros nombres de la Izquierda Democrática. ¿Cómo llega entonces a esa candidatura? Algunas veces me preguntan, de hecho, más atrás, ¿de dónde comenzó el interés en la política? Yo, por el trabajo de mi padre funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano,
tuvo una serie de misiones y es la razón por la cual llego a Colombia. Yo soy ingeniero de producción agroindustrial, estudié en la Universidad de La Sabana y siendo un extranjero, en ese momento yo era una persona relativamente muy tímida y más como un reto personal al ver que se abren las inscripciones para la presidencia de las facultades de ingeniería, yo me inscribo. Como lo dije hace un momento, era una persona muy tímida. La primera vez que me paré al frente de un salón de alumnos, todos prácticamente desconocidos, daba vergüenza ajena porque parecía un tartamudo, pero yo fui electo presidente de las facultades de ingeniería y esa fue una experiencia de vida, una lección de vida, porque eso me permitió darme cuenta la diferencia de ser un espectador, en donde uno opina, hasta puede criticar también, y la diferencia de ser un actor, en el cual uno sí tiene capacidad de gestión. Yo dejé muchas cosas muy, muy bonitas que las guardaré de recuerdo para toda la vida en mi alma mater, en mi universidad. Y bueno, regresando a la pregunta tuya, Francisco, mira, muchas cosas maravillosas de mi vida han pasado sin una lógica. Yo soy una persona muy espiritual y sí creo que han pasado muchas cosas. En cuanto a tu pregunta, yo no puedo responder por otras personas, pero entiendo que la ID Listas 12 le hizo una apuesta al sector productivo, que es de donde yo vengo, ¿no es cierto? Al sector generador de trabajo aquí en el país. Y por una serie de circunstancias, me tienes en este momento presentándome ante ti y ante la audiencia como candidato a la presidencia de la República de un partido que tiene que ser referente en la democracia ecuatoriana. Esta ideología de socialdemocracia, de centro izquierda. En los extremos no vamos a encontrar solución a nuestros problemas, ni en el extremo de la derecha ni en el extremo de la izquierda. Nuestros problemas vamos a encontrar la solución con un pensamiento práctico y atendiendo esas necesidades. Antes de avanzar y pedirle a Vicente para iniciar también con un tema que es muy profundo y que además es el más difícil desde mi punto de vista, que es el económico, esta timidez que usted afirma no le ha dejado bella, digamos, porque el disfraz con el que se presenta el fin de año, el TikTok del teléfono para... no demuestra una timidez y les recomendaron esa iniciativa suya, no corre el riesgo de banalizar esta actividad, como usted dice, que la hemos dejado a otros que no deberían estar, ingeniero. Francisco, con franqueza, corre riesgo nuestro país en estas próximas elecciones si no encontramos sensatez en escoger a nuestras autoridades. En relación a la pregunta tuya, mira, es una tradición ecuatoriana, muy ecuatoriana, el poder hacer un video, un testamento y el video de la viuda. Mira, eso es una manera de ser auténticos los ecuatorianos. Y más allá de vencer esa timidez, que es algo que todos tenemos que hacer en un momento dado en la vida, es esa posibilidad de convertirte en una persona pública. Porque todas las personas que damos ese paso, es un paso de no retorno. Una vez que tú estás en la política, siempre vas a estar. Porque por consideración, por respeto y por responsabilidad a las personas que siguen tu manera de pensar, que siguen tus propuestas, es algo que es una decisión para toda la vida. Y es una decisión difícil, porque yo dejo la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día por la incomodidad de la política. Y hay muchas cosas que yo ya veía que podrían pasar, pero créeme que uno no se puede acostumbrar. Uno no se puede acostumbrar en cómo los políticos de siempre nos han dividido tanto, me llegan hasta amenazas de muerte por Facebook. Son cosas que yo no quiero en la política ecuatoriana y esa es la razón por la cual yo me candidatizo. Adoro mi país, adoro la sociedad ecuatoriana y no acepto y no me resigno a pensar que estemos condenados a seguir de la misma manera de siempre. Vicente, bienvenido, buenos días. ¿Qué iniciamos conversando sobre la economía y ya la pérdida de la timidez del candidato Herbas? No sé, ya de tímido no está lanzado a la cancha, podemos, y él sabe que en esto va a haber gente que va a disparar y disparar muy fuerte. La actividad política por eso asusta a muchos y es bueno que gente se interese no solo por la actividad política, que es la que define las cosas al fin y al cabo, sino por la suerte del país. Vicente, ¿cómo iniciamos con esta otra parte que es tan dura, que es la economía y a la que tanto en la cátedra como en el análisis te dedicas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, ingeniero Herbas. Bienvenido a esta entrevista. ¿Me escucha o no me escucha el ingeniero? Sí. No estoy escuchando. Ahí. Está al máximo, pero no escucho.
capaz que está en el otro. Ingeniero, bienvenido. Póngale al aire. Ahí. Muy buenos días, muy buenos días. Espero que ahí me escuche, ingeniero. ¿No? Todavía no. Todavía no, pero antes Sí, de pero, que... pero no tiene no es tímido, no es tímido y dice clarito ahí que está, no me ahí oye. está. Eso está bien. Perfecto, Sí, ahí sí. sí, muy bien. Ahí. A lo mejor algún Muy bien. rato nos quiere oírte. No, no, de ninguna manera. Encantado de escuchar a Vicente, un referente de la ingeniero, economía ecuatoriana. Ingeniero, muy bienvenido, un gusto conocerle. Le felicito por lanzarse a la palestra. Siempre es bueno que haya gente joven lanzándose a mojarse el poncho. Así que bien, buen paso. A ver, pero vamos a la dura realidad que supera los planes de gobierno, que supera el discurso, que supera el TikTok. A ver, supongamos que usted gana las elecciones y se sienta en el salón presidencial, en el sillón presidencial, perdón, y tiene que enfrentar un déficit fiscal. Un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares. Y usted tiene las siguientes opciones. O baja el gasto público, o sube los impuestos, o hace una combinación de las dos cosas. 7.000 millones. Es lo que se estima que tendrá de déficit en el primer año de gobierno, el próximo gobierno. Es decir, en los primeros 12 meses del próximo gobierno habrá un déficit de 7.000 millones de dólares, a no ser que se haga algo. Es decir, se suba impuestos o se baje gastos. ¿Cuál opción va a tomar usted? ¿Cómo va a tomar esa opción que va a ser necesariamente impopular en el país? Gracias, Vicente, por la pregunta. Mira, en primer lugar, uno de los objetivos que tengo, que lo mencionaste, es justamente ser una punta de lanza en donde muchos más, miles de ecuatorianos, se involucren en la política. Lo que dije hace un momento, la política va a influir en nuestra vida sí o sí. Tenemos aquí la opción de continuar de la misma manera con los políticos de siempre, o que ciudadanos nos involucremos y demos este paso importante de participar. En relación a lo que mencionas del TikTok, mira, yo sí quisiera que todos los ciudadanos ecuatorianos le demos importancia y relevancia a escuchar a los jóvenes, que lamentablemente, entre tanto circo que hemos recibido de los políticos de siempre, un sector, el que más se ha separado de la política, han sido justamente los jóvenes, y aquí estamos haciendo una campaña diferente. Una campaña a través de las redes sociales, por supuesto, también juntando aire, tierra, también algo de territorio. Estamos viviendo una pandemia, tenemos que cuidarnos, y aquí el llamado a todos a que nos cuidemos. Pero sí, el TikTok es una red a través de la cual los jóvenes se conectan y que nosotros sí escuchamos. Escuchamos a los ciudadanos, escuchamos a los jóvenes que tienen que tener un espacio y relevancia en la política ecuatoriana. Ahora, en relación a la pregunta que tú haces, Vicente, mira, nosotros tenemos tres maneras de financiar un presupuesto desfinanciado. La manera irresponsable en este momento sería aumentar impuestos. La otra manera, reducir gastos, que sería, y ahí hemos sido categóricos, no podemos aumentar más el desempleo de los servidores públicos, de tal manera que esa no es la vía, pero sí podemos administrar el presupuesto del Estado y administrar en escasez, que eso es lo que falta en este momento en la administración del presupuesto del Estado. Y eso sí lo sabemos hacer muy bien quienes venimos del sector privado, del sector de emprendimiento, que permanentemente estamos administrando en escasez. Y la otra manera, justamente traer recursos frescos, pero que no sea como lo que estamos viendo en este momento, que es que entre al presupuesto general del Estado, que se ha vuelto un saco roto, en el cual se diluye inmediatamente lo que ingresa. Aquí tenemos que traer recursos frescos que vayan al aparato productivo ecuatoriano. Ahí nosotros hemos desarrollado el Fondo para el Arranque Productivo, que no es otra cosa que inyectarle liquidez al aparato productivo. Y el aparato productivo es el artesano, el emprendedor, el profesional independiente que en este momento no puede encontrar trabajo ni en el sector público ni en el sector privado, que pasa el emprendimiento, quienes lo quieran hacer. Y por supuesto, el sector... Perdón, ingeniero. A ver, ingeniero, déjeme entender. Usted dice, no voy a bajar gastos, no voy a subir impuestos, voy a traer recursos. O sea, va a endeudarle más al país. ¿Es eso lo que estoy entendiendo correctamente cuando usted dice traer recursos? Porque lo que estoy hablando no es de cómo hacer que el sector productivo se dinamice, sino cómo financiar el gasto público, el gasto del sueldo que le van a pagar a usted, del sueldo que le van a pagar al policía, de comprar tizas para los colegios públicos o vacunas para el COVID. ¿Cómo va a financiar eso si no baja el gasto, sube los impuestos? ¿Me está diciendo que lo va a hacer por más deuda? ¿Es correcto? Sí, pero una diferencia de fondo, que no es la deuda que está contrayendo el gobierno actual que entra al presupuesto general del Estado. Que sí traigamos recursos frescos que vayan al aparato productivo ecuatoriano que yo te estaba desarrollando. Pero ¿cómo va a financiar el sueldo de los policías?
No, Bueno, tenemos un presupuesto del Estado que en este momento Pero también ese está tiene mal 7.000 millones administrado. de pero dólares de hueco. A ver. exacto. Pero Tiene- ahí, el ahí le presupuesto tiene un falta. hueco de 7.000 millones. Entonces, a ver, el año pasado, por ejemplo, no el pasado, el 2019 se gastaron 10.000 millones de dólares en salarios del sector público. ¿Qué va a hacer usted con ese monto? ¿Lo va a achicar? ¿Lo va a expandir? ¿Cómo va a pagar a esa gente? ¿Cómo va a pagar a su edecán? Vicente, de la misma manera que cualquier ciudadano ecuatoriano enfrenta las deudas, ¿cómo salimos de las deudas? Trabajando. ¿Cómo vamos a trabajar? Inyectándole liquidez al aparato productivo ecuatoriano. Aquí tenemos que aumentar la torta de lo que significa en este momento la economía ecuatoriana. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente aumentando la capacidad de generación del aparato productivo. Aquí tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo. No podemos seguir con este camino de seguir generando deuda para pagar sueldo. Tenemos que administrar el Estado ecuatoriano. Aquí no estoy diciendo reducir, que no vamos a reducir el gasto, sino lo que no vamos es a despedir a más funcionarios públicos. Suficientes ya se han despedido en este gobierno. Aquí tenemos que comenzar a administrar el presupuesto del Estado en escasez. Y no podemos seguir Debo entender entonces que un gasto público en remuneraciones del sector público de 10.000 millones de dólares se va a mantener más o menos constante. Entonces, el gasto se va a mantener constante. Y sigo sin ver cómo junta usted ingresos y gastos si no es en base a más endeudamiento, porque introducirle dinero al sector productivo suena muy bien. Es una interesante idea, pero ¿de dónde va a sacar ese dinero si ya está el Estado en el tope de deuda? Ya no puede endeudarse más el Estado. Aquí tenemos que traer recursos al aparato productivo. Yo te pregunto a ti, Vicente, ¿qué opción tenemos? Porque ahorita lo que tenemos es eso. Hemos entrado en un círculo vicioso en el cual se contrae deuda para tapar huecos que se vuelven a crear. Lo que no puede ser posible, y de hecho la Constitución lo prohíbe, es que se contraiga deuda para gasto corriente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Seamos muy francos a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, aquí, ¿cómo aumentamos el tamaño de la economía ecuatoriana? Inyectando liquidez al aparato productivo. Y también tenemos que administrar en escasez el presupuesto general del Estado. Entonces, hay que comenzar en algún lugar. Lo que no podemos es resignarnos a decir que no podemos hacer nada. Aquí lo que falta es liderazgo y decisión para hacer lo que todos los ciudadanos ecuatorianos sabemos. Cualquier ciudadano ecuatoriano cuando tiene una deuda, ¿cómo sale de esas deudas? Si no es trabajando. Y para trabajar lo que necesitamos es que haya liquidez en el aparato productivo. No, de las deudas se sale cuando uno dedica más dinero a pagar deudas que a contraer deudas. Eso en términos técnicos se llama superávit. ¿Cómo va usted a llegar a un superávit fiscal? Que es lo que está en el plan con el Fondo Monetario, que lleguemos en el 2023 a un superávit fiscal. ¿Cómo va a hacer usted esa parte que es de las más complicadas que va a enfrentar? ¿Cómo va a pasar de tener un déficit? Porque el año 2021 va a ser, a no ser que haya un cambio enorme, el año número 13 consecutivo de déficit fiscal. ¿Cómo va usted a cambiar ese déficit por un superávit? Bueno, Porque esa es la manera de pagar deuda. El déficit fiscal se tiene que atender en la medida en la cual crece la economía. Yo no voy a estar atendiendo un déficit fiscal cuando tengo hermanas y hermanos ecuatorianos que están muriendo por una pandemia. Mi preocupación en este momento no es cómo atiendo en este año el déficit fiscal, cómo atiendo, sí, los problemas sociales, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo. Pero por supuesto hay que comenzar en algún lugar. Y comenzar es inyectar liquidez del aparato productivo para que crezca la economía ecuatoriana a través del principal motor de la economía que tiene que ser el capital privado. Ingeniero Herbas, si es que interpreto lo que Vicente Albornoz nos dice, y para repreguntar, diría yo, ¿usted va a mantener entonces este presupuesto? ¿No piensa despedir? Ha dicho, no voy a hacer lo que ha hecho este gobierno, achicar el tamaño, sobre todo en el gasto corriente, pero también nos dice, voy a inyectar recursos. Eso, ¿de dónde? Del presupuesto le faltan 7.000 para completar lo que hay que hacer. ¿De dónde obtendría? Y ahí aprovecho porque Vicente decía, va a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted ha visto ese acuerdo y cree que no es posible mantenerlo? ¿Se renegociará? ¿Cuál es esa visión frente al mundo exterior de donde piensa traer recursos? ¿Mantendrá, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales? Esas cosas, un poco para ir también en la línea de la preocupación de Vicente, ingeniero. Por supuesto, aquí no podemos ir de esta manera, perdónenme la palabra, pero es irresponsable seguir despidiendo más funcionarios públicos. Ya se han despedido muchísimos en este gobierno. Sí, entonces aquí el funcionario público es cabeza de hogar.
hombres, mujeres, cabezas de hogar que tienen también familia. Entonces no vayamos por ese discurso de estos políticos tradicionales que nos siguen dividiendo y de alguna manera le quieren echar la culpa al funcionario público de que por culpa del funcionario público tenemos un presupuesto desfinanciado, lo cual no es cierto. ¿Sí? Ahora, ya se han despedido muchos. Aquí no podemos seguir despidiendo más. Si es que hay algo que tenemos que proteger es el empleo y tenemos que recuperar el empleo que se ha perdido por efecto de una pandemia, pero también por efecto del abandono del gobierno actual. Hay que decir las cosas con propiedad como lo que son y hablarle con transparencia a la ciudadanía. Ahora, en relación a los acuerdos que tenga, tenemos que ya tener una imagen y también acciones de un Estado responsable. Más allá de cuál haya sido el gobierno que haya contraído la deuda, cualquier indicio de responsabilidad que la función judicial lo investigue. Pero el Ejecutivo tiene que ser responsable ante el buen nombre de nuestro país. No podemos, y menos aún en campaña electoral y en demagogia, decir voy a decidir cuál es la deuda que pago y cuál es la deuda que no pago. Eso nos castiga a toda la sociedad ecuatoriana, ese discurso irresponsable. Ahora, lo que sí podemos es decir, bueno, aquí tenemos unas obligaciones y esas obligaciones en el tiempo, ¿de qué manera limitan lo que sí debemos hacer en nuestro país? Que es dar atención a los problemas sociales. Lo dije hace un momento, tenemos que evitar un incendio social en nuestro país. A eso nos están conduciendo los políticos tradicionales que nos han gobernado y también los que han sido oposición. Entonces aquí tenemos que ver una manera diferente de hacer política y también de hacer gobierno. En relación a la pregunta tuya, Francisco, del impuesto de salida de divisas, mira, la realidad es que ese impuesto está limitando no solamente la inversión extranjera, sino también la inversión que regresa en capitales de ecuatorianos que lo tienen afuera. De tal manera que aquí tenemos que buscar los mecanismos para fomentar que regresen capitales de acá al Ecuador, nacionales y que vengan extranjeros. ¿Usted propondrá eliminar eso? Sí, pero evidentemente no lo puedes eliminar Sí. de manera inmediata Porque con un presupuesto los general 7.000 desfinanciado. que le recuerda Vicente se le van a sumar. Vicente, claramente entonces no hay reducción Pero el compromiso es este, si me permites, por lo Francisco. menos de la nómina. Claro, el compromiso es este. En la medida en la cual cada año tengamos una balanza de pagos positiva, ir eliminando un punto del ISD. Y ojalá en la medida en la cual lo logremos, el compromiso que buscamos es dejar un gobierno en el cual debemos hacer el ISD. No lo podemos hacer inmediatamente, evidentemente tenemos que ser responsables ante la situación actual. En un presupuesto desfinanciado tampoco podemos quitarle un ingreso importante que bordea los 1.200 millones de dólares. No podemos quitarlo, obvio, pero sí tenemos que ver ese largo plazo. Aquí en nuestro país lo que nos falta es políticas de Estado, es decir, políticas de gobierno que trasciendan ese gobierno, que sean a largo plazo, que no deslegitimemos lo que hizo este gobierno, lo que hizo el anterior. Todas las cosas buenas de este y el anterior gobierno que sean la práctica del que viene, que no cada vez que cambiamos de gobierno, borrón y cuenta nueva, todo lo que hizo el anterior estuvo malo, ahora yo lo hago bien. Eso tiene que cambiar en el país. Vicente, tiene que cambiar eso, pero o sea, una salida no es muy fácil y tú estás exigiendo una respuesta que, claro, dicho por otro político y más aún por un candidato, tiene sus riesgos, Vicente. No, yo estoy consciente, pero al final el ingeniero Herbas está ahí porque está dispuesto a enfrentar esos enormes, inmensos retos que enfrenta el país. Y uno de esos inmensos retos es qué hacemos con el ISD, lo desaparecemos o no, qué hacemos con la compra de vacunas, cómo las financio. ¿De dónde van a salir los 200 millones que quiere el gobierno para financiar las vacunas? ¿Cuánta gente se va a vacunar? ¿Cómo vamos a pagar a los empleados públicos del sector de salud? Entonces, yo estoy consciente que son de las preguntas antipáticas, pero no me pidieron que haga preguntas dulces, todo lo contrario. No. En realidad, estoy consciente de lo difícil que es el reto que se está enfrentando en este momento. Pero vamos un poquito más allá. A ver. Vamos un poquito más allá. No sé si se me escucha claramente. Estamos escuchándote claramente, no sé si bueno. Tan dulce, pero estamos escuchando clarito. No sé, creo que él más bien no nos escucha. Ya. Nosotros te escuchamos absolutamente todo. Por si acaso. Veamos entonces, mientras, yo le decía, Vicente quiere una respuesta frente al tamaño del Estado. Usted nos ha dicho, no pienso reducir más, ya se han despedido suficientes. Y hay una reflexión. ¿Usted cree que los que están contratados, los que tienen sueldo ahora,
son los que necesita entonces el Estado o simplemente es una especie de subsidiar porque no hay trabajo? Aquí, por supuesto, tenemos que tener los funcionarios públicos que se necesita el Estado. Eso, tenemos que administrar un Estado en escasez. Me refiero a que tengamos los funcionarios públicos que se necesita. Por otro lado, hay sectores del Estado que sí se puede ver que están con exceso de funcionarios, pero hay sectores que hay un déficit. Claramente, la salud y la educación no tienen suficiente capital humano. Entonces, aquí lo que tenemos es que racionalizar, pero no ir por este camino, que es un camino equivocado. Ya se ha hecho, ok, pero no lo continuemos. Que seguir despidiendo más ecuatorianos que les lancemos al desempleo. Aquí tenemos que ya tener un gobierno responsable que por supuesto sea proactivo y que con liderazgo busquemos la solución a nuestros problemas, pero no en función de buscar... Claro, el tema ahí es, sí, usted va a mantenerlos, quiere respetarlos, pero tiene que financiarlos. Y eso es lo que insistentemente le ha dicho Vicente. ¿Cómo buscar esa plata? Elevando la producción para que paguen más impuestos, no creando impuestos, sino que los que ya están se puedan ser más ágiles. Si es que usted compra más, tiene más IVA, ¿no es cierto? No elevando a lo mejor el IVA, o piensa que se puede elevar el IVA. Categóricamente, no podemos en la situación actual aumentar los impuestos. ¿Qué es un impuesto? Es meterle la mano al bolsillo del ciudadano para que lo administre ese dinero el Estado. Un Estado que ya está tachado de cantidad de eventos de corrupción y de mal manejo. A ese Estado no le podemos dar más dinero. Aquí como tenemos que ya tener un liderazgo en valores, donde sí tengamos en el ejemplo, en la presidencia de la República, desde ahí tenemos que tener el ejemplo de administrar bien y que no hay eventos de corrupción. Pero aquí lo que también necesitamos es justamente pasar de ser un modelo de desarrollo económico extractivista a un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. Tenemos que crecer nuestra economía en función de las exportaciones. Y ahí hace falta mucha gestión en el gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado en este gobierno? Se han reducido las oficinas comerciales en el exterior, que es la punta de lanza para que llegue nuestra oferta exportable. ¿Qué se ha hecho en términos de acuerdos comerciales? Ahorita en estos últimos meses pretenden decirnos que ha habido gestión. En estos últimos meses han hecho par de reuniones, algunas reuniones con Estados Unidos. En 4 años de gobierno, ¿qué es lo que hicieron? Entonces aquí tenemos que tener acuerdos comerciales que permitan crecer a la oferta exportable ecuatoriana y diversificar la oferta exportable. Otro problema y ausencia de liderazgo y de gestión del Estado ecuatoriano actual, del gobierno actual. No hay gestión de agrocalidad para abrir los mercados de los productos frescos ecuatorianos. Recién hace 2 años se puede exportar pitahaya, granadilla a Estados Unidos. No podemos exportar aguacate a Estados Unidos. Esa es la realidad que tenemos. Es falta de gestión. Vicente, esta falta de gestión, pero además garantizando, bienvenido nuevamente. Bueno, no hay una definición, yo diría así, concreta de financiamiento, pero sí se entiende que al elevar la producción, ventas, al poder exportar más, se van a obtener más recursos vía los impuestos que tenemos, pero con más ingresos. ¿No escuchabas? Tenemos un problema entonces ahí. Sí. Ahí está perfecto el audio. Ya. Bueno, no sé, continúe entonces, sí, para no repetir todo lo que hemos dicho. Sí, ingeniero, a ver, yo le tengo una pregunta antipática, si usted quiere. Ya con esa introducción ya se puso fea la cosa, pero dale, Vicente, con mucho gusto. Nómbreme aquellas cosas que usted considera positivas de este gobierno, del que sería su antecesor, y nómbreme aquellas cosas que usted considera positivas del anterior gobierno, del de Correa. Mira, Vicente, todos los gobiernos tienen algo positivo. Tú, de hecho, tienes la oportunidad de estar asesorando al gobierno actual en términos económicos y en buena hora que tengamos un economista de tu tamaño, de tu experiencia y criterio que esté asesorando al gobierno. Lamentablemente, ha venido un poco tarde porque estamos en los últimos meses de gestión y recién en estos últimos meses del gobierno actual se da cuenta que no ha hecho la gestión debida, que ha habido ausencia de gestión. Pero definitivamente, estos últimos meses podemos ver que algo se está buscando responsabilidad en la gestión y el manejo fiscal. A ver, de tal manera que si me preguntas en este gobierno cosas positivas deben haber,
Me lo pones un poco difícil porque no veo muchas, pero sí en estos últimos meses y con tu participación, sin duda que se ponga un poco de criterio y orden al manejo económico en buena hora. En el gobierno anterior. Usted dijo que vamos a apoyar aquello positivo del gobierno actual. Mi pregunta es, ¿qué es eso positivo del gobierno actual? Todos los gobiernos, te digo, tienen algo positivo. Me queda difícil si me quieres tomar ahorita la elección y que te comience a nombrar todas las cosas positivas. Pero mira, muchos medios dicen que ha sido un gobierno de transición. Yo concretamente lo encuentro como un gobierno de profundización en los problemas que hemos tenido aquí en el país y que seguimos teniendo. Entonces, ¿hay cosas buenas? Sí. Hay muchas cosas que lamentablemente hemos aumentado los problemas de nuestro país al no tener decisión y liderazgo para hacer las cosas que los ciudadanos ecuatorianos sabemos que se deben hacer. Me preguntas en relación al anterior gobierno. Mira, también muchas cosas interesantes, por ejemplo, el hacer infraestructura, es nuestra misma visión. Un gobierno tiene que hacer infraestructura. Si hablamos de infraestructura, carreteras, canales de riego. Somos un país extremadamente rico, el único que puede sembrar todas las semanas del año. No tenemos problema de agua. El problema que sí tenemos es canales de riego que lleven esa agua a las áreas agrícolas. Y ahí tenemos un problema estructural. Esa competencia está dada en las prefecturas y muchas, por falta de presupuesto y por decisión política, porque nos hemos vuelto una cultura clientelar aquí en el Ecuador. Yo soy nuevo en la política y asimismo también tengo muchas propuestas nuevas. Una de esas, que quede prohibido por ley que no haya ningún político de elección popular que pueda colocar su nombre en ninguna obra pública. Presidente, alcalde, prefecto, concejal, que eso es un problema que tiene nuestro país, que el político se quiere perpetuar en el poder a través del favor ciudadano, cuando es una obligación que el político tiene que hacer obra. Entonces, hay que hacer obra, pero una diferencia de fondo, si tú me preguntas, con el anterior gobierno, la visión de nosotros, sin corrupción, sin sobreprecio. Por supuesto, eso nunca habrá dinero suficiente cuando tenemos eso en la gestión. No puede haber corrupción en el Estado ecuatoriano y, por supuesto, también administrar en escasez. No puede ser posible que nos hayan endeudado tanto al país, pero también este gobierno lo sigue endeudando y muchísimo. De tal manera que todos los gobiernos tienen algo bueno. Entonces, difícil que tú me pongas en este momento en una elección que te nombre particularmente cada cosa, pero por supuesto que hay cosas buenas. Yo no tomo la lección, Javier. Tú dijiste, vamos a respetar lo bueno de los gobiernos del actual y del anterior gobierno. Por eso yo preguntaba qué es lo bueno que tuvo cada uno. No, yo no tomo la lección, al contrario. Me pregunto frente a lo que tú... Estos últimos meses, el gobierno actual ha hecho cosas positivas. Pero lamentablemente ha tenido que hacer cosas que también tienen un gasto, como es un costo para la sociedad, que es despedir a funcionarios públicos. Es lamentable, sí, lo ha hecho, era algo necesario, pero por favor ya no lo sigamos haciendo. Ya los actuales que tenemos, conservemos. Sobre el trabajo del gobierno actual, una pregunta que se sale un poco de lo económico. El manejo de la pandemia, tema complicado, difícil, tremendamente complicado. ¿Qué hubieras hecho tú distinto al actual gobierno en el manejo de la pandemia? ¿En qué se equivocó el gobierno en el manejo de la pandemia y en qué hizo bien el gobierno en el manejo de la pandemia? Y no solo el gobierno actual y no solamente en términos de la pandemia. Lamentablemente no hemos visto en la gestión de los gobiernos transparencia. La transparencia hubiera ayudado muchísimo en el manejo de la pandemia. Y también no hubo suficientes pruebas. Entonces, claro, al no haber pruebas, muchos ciudadanos que podían contagiar lo seguían haciendo porque no lo sabían. Entonces, había que haber traído de manera eficiente las pruebas. Y mira, la salud es un claro ejemplo de cómo nos están robando el país. Que en pandemia, mientras tenemos hermanas y hermanos ecuatorianos muriéndose, que haya corrupción, créeme que se me parte el alma. Pero si entiendo bien, más allá de traer más pruebas, hubieran manejado exactamente igual la pandemia que el gobierno actual. Bueno, exactamente igual. A ver, ¿qué teníamos que haber hecho? Traer más pruebas. Actualmente el tema de las vacunas. O sea, otros países como Argentina ya se están vacunando y nosotros aquí seguimos hablando que ya van a venir las vacunas. Entonces sí, tenemos que tener gestión. Pero aquí también algo de fondo con el tema de las vacunas. La campaña más exitosa de vacunación que hemos tenido como Estado ecuatoriano, 3 millones de dosis en el año. Entonces está claro, el Estado tiene que hacer una campaña intensiva de vacunación, pero también está claro que hay que involucrar a la empresa privada, porque somos 17 millones de ecuatorianos. Se habla que la dosis, digamos que la vacunación para el COVID tiene que tener un refuerzo. Estamos hablando de 34 millones de vacunas. Perdón, pero tú dices, la Argentina ya está trayendo vacunas. Eso significa que te parece bien lo que está haciendo la Argentina y tú traerías las vacunas chinas, que es lo que está haciendo la Argentina.
si entiendo bien. A mí lo que me parece bien es que tengamos un gobierno que ya traiga las vacunas acá al Ecuador y que en función... Vengan, las chinas o las rusas también son aceptables. No lo pongas de esa manera, porque aquí No, también no. tiene que haber una gestión de un Estado. El Estado es el estratega fundamental de la sociedad. El Estado es el que tiene que regular. Si vas a traer vacunas, por supuesto que tiene que haber una investigación, pero que no nos lleven meses de meses una investigación. Veamos en qué países muchos ya se están vacunando. Te mencionaba un ejemplo aquí cercano, pero veamos en qué país está funcionando, cuál es la vacuna y ya traigámosla acá al Ecuador. Claro, ahí Vicente, Vicente, ahí hay una consulta. Bueno, se están vacunando en los Estados Unidos, en Alemania, en Europa en general, los pocos que hay. Aquí se inicia la vacunación ya. 200 millones se van a necesitar en vacunas. Y Vicente preguntaba hace un momento, ¿de dónde vamos a obtener esos 200 millones? Francisco. ¿A alguien hay que pedirle? ¿Vamos a tener de qué? Tenemos 7.000 millones en el Banco Central de reserva de libre disponibilidad, de los cuales 1.500 tiene que es la reserva de la banca privada, eso no se puede tocar. También tenemos 7.000 millones en Europa, de tal manera que 200 millones para un presupuesto del Estado, es que tenemos que salir de este discurso de los políticos tradicionales que nos dicen estamos sobreendeudados, nada se puede hacer, porque si no el último es salir que apague la luz. Claro que se puede hacer y se puede hacer mucho. Y estas próximas elecciones, la oportunidad de oro que tiene la sociedad ecuatoriana de redireccionar nuestro país en función de un liderazgo en valores. Vicente, la tentación de la reserva es interesante ahí. Es interesante, o sea, básicamente, Javier, tú estarías dispuesto a sacar los recursos que están depositados en el Banco Central, que son una garantía, un respaldo de la dolarización para financiar con eso gasto público. Si entendí bien lo último que dijiste. No, estamos hablando de un tema muy, muy concreto, Vicente. Estamos hablando de vacunas, estamos hablando de la salud de los ecuatorianos, de la vida o muerte de muchos ciudadanos ecuatorianos. Por supuesto, tenemos eso, pero aquí no me digas que eso es lo que mantiene la dolarización. Para mantener la dolarización, lo que tenemos es que justamente inyectar la liquidez al aparato productivo ecuatoriano. Eso es lo que va a mantener la dolarización. A ver, no. Para mantener la dolarización necesitamos tener un respaldo del circulante que haya en el país. No tenemos que inyectarle dinero al sistema productivo. La dolarización es un sistema monetario y eso no hay que mezclarlo con el sistema productivo. Pero entonces, ¿tú estarías dispuesto a reducir las reservas del Banco Central solo por las vacunas, por nada más? Y el rato en que no tengas dinero para pagar el bono solidario, ¿vas a sacar plata del Banco Central o no? ¿El bono de desarrollo humano lo pagarías con plata del respaldo de la dolarización del central o no? Nada de lo que es gasto corriente, por supuesto que no. O sea, el bono de desarrollo humano no se pagaría con eso. Y algo de gasto de capital, sí, de lo que te entiendo, porque dices que no gasto corriente. Mira, aquí tenemos lo inmediato. Tenemos los multilaterales que quieren apoyar a Ecuador, la única economía dolarizada en Sudamérica que mantenga la dolarización. Y hablamos de tasas del 1.8 con la CAF, del 0.6 con el BID. Entonces, sí tenemos la opción como país, juntando garantía soberana con banca pública. Y por eso viene mi reiterado llamado al presidente Moreno que pare con la venta del Banco del Pacífico. No solamente, es un banco privado, pero que el dueño es el Estado ecuatoriano. Tú, Vicente, Francisco, yo, todos somos los dueños del Banco del Pacífico. El segundo banco más grande, 100 millones de utilidades y además necesitamos aquí en el país una banca pública que sea lo que debe ser una banca pública, una banca de desarrollo, que coloquemos al 6% de interés. ¿Cómo puede ser posible que en una economía dolarizada, Vicente, dime tú, y está aprobado por la Junta Monetaria, que tengamos aprobado el 28.3% como tasa del microcrédito? ¿Cómo podemos reactivar la economía con una tasa así de alta? Economía dolarizada. Entonces hay que hacer cosas, Vicente, por favor. No podemos simplemente criticar cualquier propuesta que haya. Tenemos que tener gestión, pero por supuesto con criterio. No, a ver, yo no estoy criticando cualquier propuesta que haya, al contrario, estoy tratando de entender qué propuestas hay. No es mi intención criticar cualquier cosa, simplemente es descubrir qué hay detrás de las propuestas. Me parece importantísimo. Ahora, de lo que te entiendo, te parece muy alta la tasa de interés que tenemos en el país. Pero por supuesto. Creo que el 99% de los ecuatorianos estamos de acuerdo con eso, pero de lo que te entiendo, ¿tú la bajarías por decreto? ¿Te parece mal que esté autorizada una tasa del máximo 28%? Correcto. Por supuesto que está. ¿Pondrías un decreto para bajar la tasa? Necesitamos liderazgo, por supuesto. Mira, en una economía dolarizada, pero como tope deberíamos hablar de un 15%.
Pero aquí tenemos que, como lo dije hace un momento, el Estado es el estratega fundamental de la sociedad. Yo no soy de la idea que el Estado intervenga en cada una de las acciones, pero cuando tenemos un problema, una ausencia. Y quieres que el gobierno fije precios por decreto, de lo que entiendo. Está saltando a otro tema, de ninguna manera. No, la tasa de interés lo fijas para abajo por un decreto, ese es el precio del dinero. No estoy seguro si estoy entendiendo. Entonces, ahí la pregunta más bien a Te lo ti, clarifico. Vicente, la pregunta a ti, ¿cómo se fijan y en virtud de qué se fijan las tasas de interés este momento? ¿Por qué se llega al 28? ¿Alguna explicación técnica debe haber? No hay. Ahí podríamos hacer algún día un evento completo. Pero yo quisiera decirte algo, Vicente. La servilleta de papel, ¿no? Claro, Vicente, yo quisiera decirte algo. Que no nos sigan diciendo que por el riesgo del país tenemos una tasa que pueda ser justificable que sea del 28%. De ninguna manera, en una economía dolarizada, el 15% ya está demasiado alto. Ahí tienes que entrar con un techo y tiene que haber decisión y liderazgo, sin rabo de paja, para hacer lo que la sociedad necesita, para lo que el pueblo ecuatoriano necesita. Una persona ligada a la producción y al sector privado. Pero yo creo que una persona como tú ligada a la producción y al sector privado va a encontrarse un poco atrapado de las cadenas que implica el servicio público. Yo más bien creo que ahí Francisco tenía una serie de preguntas sobre cómo dentro del sector público se puede implementar las reformas. ¿Cómo se pueden implementar reformas? Mira. No, esa era la pregunta de Francisco, más bien. Bueno, digamos entonces, ¿qué proyectos de ley, con quién van a hacer esas posibilidades, para que incluso esto que pueda pasar, fijar por decreto la tasa de interés con algún respaldo técnico, debe ser, porque ahora se dice incluso los costos administrativos pueden ser, porque el microcrédito tiene un costo alto de administrárselo. Entonces, esta relación para manejar lo económico va a tener necesidad de manejarse políticamente. ¿Cómo lo haría? Mira, si hablamos de las tasas de interés, respaldo técnico, la banca privada se financia afuera con el 4% de interés. ¿Alguien me puede explicar por qué entonces el microcrédito se coloca al 28.3? Aceptado, porque de hecho muchos ecuatorianos por necesidad, por impulso, por deseo de emprender, pagan más también. Pero eso tenemos que tener un gobierno que sí, ya lidere en función de valores y no en función de la coyuntura. No podemos reactivar la economía con tasas de interés así de altas. Y seamos prácticos. Cuando proponemos nosotros el 6% de interés, es porque justamente es posible. Aquí no estamos hablando en demagogia, tasas de interés subsidiadas por el Estado, como también algunos candidatos lo pretenden decir. No, algo que sea sostenible en el tiempo. Y el 6% es sostenible en el tiempo. Que no subsidie el Estado, que subsidien otros. Pero ahí hay una cosa, por ejemplo, no está subsidiando nadie. Las cooperativas tienen unos manejos que son importantes y quizá esas son las de mayor tasa de interés, pero auxilian, son menores a las de la usura, digamos así, ¿no? Pero el Estado va a tener recursos para dar ese crédito con esas tasas o a menores tasas, justamente, con más endeudamiento, como diría Vicente. Ese es el fondo por el arranque productivo, justamente activar a través de la banca pública que se coloque y que pase a ser una banca de desarrollo, que genere desarrollo económico, pero con tasas de interés sensatas y plazos viables. No lo que tenemos en este momento. Preguntemos cuál es la realidad en este momento. Si tú, Francisco, vas a pedir un crédito, más allá de la tasa de interés que puedas conseguir, que vas a conseguir de ley, tasa más del 10%, el plazo que te van a dar es ¿qué? 3 años. El emprendimiento, lo más delicado, la época más difícil son los primeros 3 años. O sea, desde el inicio estamos rompiendo el país a esa actividad de emprendimiento. El país que más emprende en la región, Ecuador, también es el país que más fracasa. Esa es una de las principales razones. ¿Será? Entonces, una de las principales, por supuesto, porque el ecuatoriano sí es un estirpe de trabajo. No es por la propuesta de valor, es decir, por la idea, sino que lamentablemente las condiciones son extremadamente adversas y también porque la política pública que la hay son permisos, trabas, impuestos, dificultades, y la que no la hay, estás en el aire. Claro, eso es más Estado regulador, casi directamente, un decreto, Vicente, es más Estado en definitiva, eso entiendo yo. No es más Estado, Francisco. Aquí lo que es lo que ya está regulado el Estado, existe por supuesto la Junta Monetaria, que ya se lidere ya en función de la realidad.
No puede ser posible que tengamos un gobierno que no haga nada y se cruce de brazos con una tasa de interés aprobada por la Junta Monetaria para el microcrédito, 28.3%. Eso es inaceptable. Pero Javier, la tasa de 28% tal vez sea la tasa legal más alta que exista, pero existen informales en el Ecuador que pagan tasas de 10% mensual, 20% mensual, cosas por el estilo, y eso es lo que Francisco decía, el chulco o ya no me acuerdo cuál es la palabra menos coloquial para definir el chulco. Pero está mejor chulco, sí. Sí. Bueno, ¿cómo vas a luchar tú contra el chulco? Porque al final el chulco es a donde van los que no son atendidos por el sector formal. Justamente atendiéndolos, Vicente. Van al chulco y pagan tasas. Yo llegué una vez a ver una tasa de 800% anual. Era una tasa que se cobraba día a día. ¿Cómo vas a luchar contra el chulco si por decreto vas a bajar las tasas de interés y al mismo tiempo estás diciendo que se abre la puerta de tomar recursos del Banco Central para financiar cierto gasto público, lo cual va a subir el riesgo país? ¿Cómo vas a bajar el chulco en un país como este? Y sobre todo, y en un tema que yo le invito a Francisco a hacer las preguntas que él había pensado, en un país en el cual muy probablemente no tengas una mayoría legislativa. Ahora, yo quisiera solamente hacerte una pregunta, Vicente, solamente una. ¿Tú crees que el 15% es una tasa demasiado baja? Porque es lo que proponemos, el techo que sea el 15%. El 15%, de hecho, te da la posibilidad que la banca privada y el sistema financiero nacional pueda tener utilidad. De tal manera que no estigmaticemos, no llevemos a ese extremo. Y el chulco, mira, tú no tienes que tener a un Estado que esté haciendo de todo. Pero te repito ese concepto, el Estado es el estratega fundamental de la sociedad. En donde están mal llevada a cualquier política, privada o pública, tiene que interferir el Estado, por ejemplo, con la banca pública, que la banca pública sea una opción para que ese ciudadano no tenga que ir a pagar lo que tú mencionas del 800%. Es una locura. Revientas esa actividad económica. La banca pública va a reemplazar al chulco, va a darle crédito a los informales, que son especialmente costosos de administrar, y te entiendo bien. ¿Y de dónde va a sacar recursos la banca pública para hacer eso? Que es muy complicado, porque es administrar unos préstamos de $50, $100, $50, a plazos muy cortos, además. Mira, el Fondo para el Arranque Productivo, nuestra propuesta es que sea 6 puntos del PIB, y es ambicioso, pero es factible. Llegar a captar $1.500 millones en el año sí es factible, Vicente. De tal manera que no estamos hablando en demagogia, estamos hablando en función de reales posibilidades con reuniones que yo he tenido. O sea, sí se puede hacer eso. Lo que no se debe hacer es quedarse sin hacer nada. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos un problema, tenemos que entrar a dar solución a esos problemas, Vicente. No, está muy bien, está muy bien. Pero, a ver, de 1.500 millones de dólares anuales serían en 4 años de gobierno 6.000 dólares, el 6% del PIB. ¿De dónde va a salir eso? Vas a endeudarte, o sea, captar es endeudarte, si entiendo bien, endeudarte sí. Para tener un fondo para prestar a los informales y reemplazar el chulco. ¿Estoy entendiendo bien? A ver, yo te lo voy clarificando paso a paso. En primer lugar, sí, tú lo puedes, la palabra precisa es deuda, sí es deuda, pero es una deuda muy diferente de la que estamos viendo en este momento, que entra al presupuesto general del Estado. Es una deuda que pasa al sector productivo ecuatoriano. ¿Y cuál es el sector productivo ecuatoriano? Tú lo estás canalizando a informales. No, el sector productivo ecuatoriano y que de hecho la actividad informal tampoco no es que esté mal en la economía. Ante esta grave crisis económica, la actividad informal es la que permite que cierto porcentaje de la población tenga algún ingreso económico, que es fundamental que lo tengan. Pero aquí estamos hablando de actividad formal. El artesano es actividad formal. El microemprendedor también es actividad formal. Entonces estamos hablando de actividades formales. El crédito, entonces, Vicente, el crédito va a ser dirigido, o sea, entiendo yo, la formalización de la economía y atraer a la formalidad a los informales puede generar más recursos vía impuestos porque se van a legalizar, porque van a estar. Pero claro, lo primero hay que financiar $6.000 millones para los próximos 4 años, además de los 7.000 que le va a faltar por año. A lo mejor va reduciendo. Y es posible, Francisco, ¿sí? Porque yo he tenido las reuniones. Yo me reuní con la CAF, me reuní con el BID, también con algunos bancos de desarrollo de la Unión Europea. Entonces, sí, hay esa voluntad.
Porque aquí algo que es fundamental, por supuesto, tenemos que cuidar la dolarización. Ya. ¿Cómo cuidamos la dolarización en la situación actual? Tenemos que traer flujos para que pasen justamente al sector productivo. Y ahí sí, crecemos la economía y, por supuesto, comenzamos a dar el primer paso importante para salir de esta grave crisis económica. Hay que comenzar en algún lugar. Y entonces ahí hay que comenzar también en trabajo, porque se nos está terminando el tiempo, Vicente, el trabajo, y el trabajo puede generar más formalidad y también sacarlos de este grupo de informales que necesitan unos recursos diarios, como dice Vicente, a veces $50 que les prestan esa mañana, en la tarde tienen que ir a liquidar y pagar una tasa de lo que han vendido en el día, y eso van, y se les queda a veces los productos, y con eso es que funcionan. Al 800% que nos recuerda Vicente se llega, ¿sí? O sea, Ese es un drama que tenemos que entrar. Exacto, y pero entonces resolverlo. ahí, ¿cómo hacer? Habrá que reformar el código laboral. ¿Con quiénes? ¿Qué sectores? Esto de la flexibilización laboral, que a veces suena mala palabra porque piensan en precarización. Desde ese punto de vista económico, el trabajo, ¿cómo se inserta? A ver, el gobierno tiene que ser el justo juez. El justo juez que trace la cancha y en la armonía y el desarrollo. Empleado, empleador, que no esté inclinada la cancha hacia ningún lado y que las reglas estén claras. Tú me preguntas, por ejemplo, en términos de reformas. Mira, hay reformas que hay que hacerse sin duda aquí en el país, pero algo que es fundamental es que el presidente es colegislador, es proponente de ley. Por supuesto que en la medida en la cual el Ejecutivo mande unos proyectos de leyes tan extensos que se diluyan en el debate de la Asamblea años, como pasó, por ejemplo, con el Código Orgánico Integral de Salud, que después de 8 años de debate, el presidente actual lo vetó totalmente y dejó desprotegidos a los médicos ecuatorianos y a las mujeres ecuatorianas. No pueden ser los dogmas los que marquen la política pública. Yo también tengo mis valores y tengo mis creencias, pero jamás dejaré que mis valores estén por encima de la necesidad de la sociedad y las políticas públicas, mucho menos de un Estado laico como es el Ecuador. De tal manera que aquí necesitamos que de manera técnica se tomen las decisiones y no en función de dogmas ni tampoco en función política. Tenemos que despolitizar el Estado ecuatoriano. Tenemos excelentes ecuatorianos. De hecho, la gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, sana y trabajadora. Claro, ahí a mí me preocupa porque yo soy de los que piensan que no hay que despolitizar. Lo que hay que es sacar a los politiqueros que no hacen sin que hay necesidad de política, que necesitamos políticos comprometidos. Yo más bien diría hay que politizar a la sociedad ecuatoriana para que se interese por el futuro del Ecuador, ¿no es cierto? Quitarle quizá el dogma, y ese dogma que no nos permite generar democracia. Vicente, más Estado. Bueno, eso es un tema complicado. A ver, pero voy a una pregunta que creo que es importante para todos los ecuatorianos. Javier, ¿qué harías tú con el dinero electrónico? ¿Vas a promover el uso del dinero electrónico desde el Banco Central o más bien dejemos que el dinero electrónico sea un tema de los bancos privados? Sí, en este momento dejemos que eso lo manejen los bancos privados, porque tenemos, y con Francisco me dice que tú más bien quieres politizar más. Mira, cuando yo te digo despolitizar el Estado ecuatoriano, es que no tengamos un presidente de la República que ponga a dedo a las autoridades en función de una ideología política, en función de un compadrazgo, en función de algún interés particular. Tenemos excelentes funcionarios técnicos que no importa cuál sea la ideología, es que aquí tenemos que gobernar con un gobierno de coalición, un gobierno de unión de los diferentes actores políticos del país, que no sea la ideología política tuya la que te permita o no acceder a un cargo público, que sea tu perfil de valores, que sea tu conocimiento técnico. A eso me refiero con despolitizar. Y no estoy hablando de más de Estado, hablo de un Estado responsable. Nuevamente, el Estado es el estratega fundamental de la sociedad y cuando tenemos problemas estructurales no resueltos, tiene que intervenir el Estado, por supuesto. Vicente, ahí está un tema no muy fácil, pero claro, decir qué hacer. La banca privada que siga manejando dinero electrónico. Entonces, no dinero electrónico, que siga manejando el dinero que tenemos con vías electrónicas como modelo de pago, como un sistema de esos, pero no como generación de Y si de me recursos. permites, en términos de la banca privada, mira, yo por ejemplo estoy en desacuerdo ¿Ya? que la Junta Monetaria no tenga ningún representante de la banca privada. Yo
Si vamos a hacer una reforma, por ejemplo, ahí tiene que haber un representante de la banca privada, tiene que haber un representante de las cooperativas, que es el sistema financiero nacional, la banca privada y las cooperativas. En este momento no lo tienes. Entonces, o sea, aquí hablamos no de más Estado como un concepto general, aquí hablamos de un Estado responsable que involucre a los actores ciudadanos, actores financieros en la gestión del Estado ecuatoriano. Una junta monetaria a lo de antes, Vicente, donde el sector privado tenga representación. Que tenga voz y voto. Parece interesante. Entonces, yo entendería que la izquierda democrática va a apoyar el proyecto de ley urgente que el gobierno acaba de mandar a la Asamblea, o que va a mandar a la Asamblea. Va a mandarles. En el que se modifica la estructura de la Junta Monetaria. Entendería que ustedes van a apoyar el cambio de la estructura de la Junta. Y del Banco Central, la Junta Bancaria. La Junta Bancaria, entendería que ustedes van a apoyar este cambio. Habría que ver todo ese proyecto de ley porque, como te dije hace un momento, Vicente, si es que algo se ha visto o hemos visto como sociedad ecuatoriana, es que se mandan proyectos de ley que son tan extensos que pasan años en el debate, ya el Ejecutivo y el Legislativo, la Asamblea Nacional se van ya en poquitos meses. Este es un proyecto de ley que es un proyecto urgente con 30 días. 80 artículos. 80 artículos, entre los cuales está la modificación de la Junta de Regulación Bancaria. Entendería entonces que Vilma Salgado, que creo que es la diputada de la izquierda... Vilma Andrade. Proyecto, perdón, Sí. Vilma Andrade, mil disculpas. La señora Salgado era la del archivo. Cierto. Mil disculpas, Vilma Andrade, de la cual tengo una alta opinión, por si acaso. ¿Va a apoyar este proyecto, si entendí bien, por el cambio de estructura de la Junta de Regulación Bancaria, que es lo más parecido a la Junta Monetaria, ¿no? Vicente, yo no te puedo hablar por otras personas. Yo no estoy de acuerdo en ese concepto del caudillismo en los partidos ecuatorianos. Cada persona tiene, y en este caso los asambleístas, tienen que responder a sus votantes. De tal manera que cada persona con criterio tiene que tomar su decisión. Yo no estoy de acuerdo que el partido te obligue a ti en qué votar o en qué no votar. Por supuesto hay una ideología, en función de una ideología tiene que haber un lineamiento, pero cada persona tiene que ser responsable por sus actos y en desacuerdo que un partido se manifieste, el líder del partido, quien sea, se manifieste por los votos de todas las demás personas de la Asamblea. Cada persona tiene su propio criterio y así también los ciudadanos en función de las elecciones sabrán por quién votar. Ahí para ir terminando una última consulta, Vicente, queda pendiente y ojalá tengamos la oportunidad de seguir ampliando las otras cosas que tiene el plan de gobierno en esta definición económica, ardua tarea que es. Nos toca con los candidatos, es una ardua tarea, una definición económica, pero ¿cuál sería la última reflexión de lo que ya hemos escuchado, Vicente? Honestamente, yo quisiera felicitar a Javier por haber puesto el pecho a las balas a este fusilamiento mediático al que le hemos hecho. Le hemos sometido. Tú y yo, Francisco, así que no, demostró valentía, serenidad, le pusimos contra las cuerdas y demostró mucha serenidad, así que desde ese punto de vista le quiero felicitar. Y bueno, y esperar que lo que él ha dicho de los cambios de la estructura del Banco Central, de la Junta Monetaria, lo permee hacia su partido y su partido apoye una reforma que está por llegar a la Asamblea y que me parece muy conveniente. Sí. Unas últimas palabras, por Francisco. favor. Sí, no, yo voy a hacer una última reflexión, como dice Vicente. Sí, los políticos tienen que hacer esto, someterse no a un escrutinio solamente así como ahora hemos disparado Vicente y yo. Los periodistas, los analistas siempre somos una piedra en el zapato y no es que queremos criticar por criticar. Queremos entender y que se entienda lo que nos proponen los que dan ese paso a la política, a los que felicitamos por dar ese paso. Algunos quisiéramos que retrocedan porque no los queremos en la política. Pero esta es la sociedad, esta es la democracia. El concepto de democracia y lo que nos ha dicho Vicente, ¿cuál es el suyo? Bueno, el concepto de democracia, y esa es una de las razones por las cuales yo me candidatizo, porque el concepto de democracia, uno fundamental, la independencia de los poderes y que nunca más permitamos la sociedad ecuatoriana tener un gobierno que le meta las manos a la justicia. Ahora vemos lo que eso significa en términos de corrupción, pero el otro concepto es la confianza ciudadana. Esa es la oportunidad de oro que tenemos en estas próximas elecciones, recuperar la confianza ciudadana. Ya vemos la aceptación que tiene el Ejecutivo y el Legislativo en este momento. ¿Cómo poder gobernar así?
Los ciudadanos tenemos que elegir gobernantes que nos representen y ahí sí podamos gobernar con la aceptación y la confianza que debe haber en la democracia. Pero le podrían decir, Javier, esta aceptación que tiene el actual gobierno que está yendo, parece que es mayor a la que todavía su candidatura tiene y que está iniciando la campaña. Francisco, hablemos con total transparencia a los ciudadanos ecuatorianos. Yo arranco desde cero, esa es la realidad. Y cuando justamente surge esta posibilidad es lo que yo le dije a mi familia, porque mi familia me pregunta, Javier, ¿y tú crees que tienes posibilidades? Yo lo que les dije es, si a mí me dicen que tengo el 0.001% de posibilidades, yo voy con todo porque nosotros solamente podemos crecer. Si me candidatizo es porque no tengo rabo de paja. En este mundo de la política, lamentable, que eso es lo que yo quiero cambiar, que claro, uno le quiere manchar con cantidad de cosas, pero no, yo no tengo. O sea, en mi actividad empresarial, en mi buen nombre que lo he construido muchos años, por supuesto, tengo la tranquilidad y la transparencia de poder hablar con los ciudadanos ecuatorianos, decir, aquí sí queremos liderar un país en valores y que haya gestión, que es lo que hace falta, mucha gestión. Tú mencionaste piedra en el zapato, Francisco, si me permites. Mira, los periodistas, los medios de comunicación, o sea, es algo fundamental en democracia, que me preguntaste hace un momento. Gracias a ustedes, los comunicadores, la sociedad ecuatoriana, y de hecho hice un video por la conmemoración del Día del Periodista, la sociedad ecuatoriana hemos podido tener un primer baño de verdad, de entender cómo la corrupción ha encalado tan profundamente en el Estado ecuatoriano. De tal manera que es una labor muy necesaria y altruista. Y muchas veces se van contra el poder, porque no ven en el poder el apoyo, sino más bien la confrontación. Eso tiene que cambiar en nuestro país. Ha estado con nosotros el ingeniero Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República. ¿Y me permites unas palabras finales? Democrática, por favor. Gracias, Vicente, Francisco, muchas gracias por este espacio. Y mis palabras finales a mis hermanas y hermanos ecuatorianos y ustedes es que yo me candidatizo justamente convencido que los políticos tradicionales nos han fracasado, nos han mentido, nos han endeudado y nos están llevando a un abismo. Pero tenemos un país bendecido que es el Ecuador, con todas las posibilidades, porque la buena noticia es que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría, que lamentablemente hemos estado gobernados por una minoría y esa es la oportunidad de oro que tenemos en estas próximas elecciones del 7 de febrero. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia positiva en esas próximas elecciones. Muchas gracias. Es Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Enseguida volvemos. Gracias. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través